Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, otra voladura a los oleoductos y llevamos 5 este año. Sí, señor, 5 ¿Será eso voladuras. admisible y son posibles las negociaciones de paz? Tenemos que buscar un experto en estos temas internacionales para que nos diga cómo pueden convivir al mismo tiempo negociaciones de paz con los ataques brutales que estamos sufriendo de parte del ELN. Yo insisto en mi tesis, son figuras contradictorias que no pueden mantenerse. El gobierno nos tiene que dar una palabra y los delegados del gobierno, entre los que hay personas muy prestantes, no pueden mantenerse en silencio. Han volado otra vez el oleoducto, están regados sembrando coca y vendiendo cocaína y asesinando gente en todas partes. Eso no es posible. ¿No le parece? Pues, doctor Fernando, digamos que en un mundo y una cabeza que piense realmente en lo que están diciendo frente a la paz es una cosa que es inadmisible, pero para los terroristas del ELN es absolutamente legítimo volar los oleoductos. Claro, para Es volar los absolutamente legítimo. oleoductos. Lo más reciente que dijo Antonio García, doctor Fernando, que es el máximo líder del ELN, que está en la mesa de negociación hablando de paz, es algo que yo creo que debe llamarnos la atención y nos debe dejar a todos atónitos. Primero, dijo que aún no existe un acuerdo sobre el cese al fuego entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Pero dijo después, por lo tanto, el ELN puede realizar acciones militares, así como las hacen la policía y las fuerzas armadas gubernamentales. ¿A qué horas empezaron a hablar de que esta gente hace acciones militares? Bueno, María. Es que primero es el triunfo con el lenguaje y después del lenguaje viene lo demás. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Que nos expliquen qué es lo que está pasando y que nos expliquen cómo se soporta una negociación de paz. Dice, es que no hemos llegado a un cese de hostilidades. Entonces, ¿la negociación de paz qué es? O Claro. hay negociaciones de paz en medio de la guerra, ¿no? La negociación de paz sustituye la guerra. Pero además, doctor Fernando, es el mismo libreto de la paz con las FARC, y lo digo entre comillas, el tema de paz, porque recuerde usted cuántas veces mataron a decenas de soldados en medio del famoso acuerdo de La Habana. Y entonces no había que causar crisis porque se movía la mesa y se dañaba la paz. Paz que nunca existió y que hoy está peor. El engendro que resultó de lo que llamaron el acuerdo de paz de La Habana, doctor Fernando, son dos guerrillas. Hoy en el departamento del Meta, el Guaviare, el Putumayo, el Caquetá, tienen dos guerrillas, las FARC de Marulanda, manejadas por alias Iván Mordisco, y las FARC manejadas por alias Iván Márquez. Dos grupos terroristas que pasan revista a la gente en el campo, a los campesinos pobres, a esos que evidentemente Gustavo Petro poco le importa, y los vacunan. Le llamamos, para quien no entienda la expresión, porque sé que nos escuchan de otras partes del mundo, vacuna es la extorsión, dicho de manera clara. Y eso es lo que dejó el acuerdo. Y estos tipos ahora vienen a decir entonces que ellos están legitimados para hacer operaciones o acciones militares, que es lo que más me llama la atención, como lo hace la policía o las Fuerzas Armadas. Y eso porque ellos también han argumentado que les llama mucho la atención que los medios de comunicación en Colombia hablen de lo que hace el ELN, pero nunca denuncien lo que hacen las fuerzas militares en las operaciones contra la insurrección. Qué horror. No, esto es el mundo al Bueno, revés. el mundo al revés. Bueno, Demar, seguimos con una preocupación que no ha tenido respuesta. ¿Cuánta coca está produciendo el país? ¿Cuánta cocaína? ¿Y cuántas hectáreas son las sembradas en coca en este momento? Hace rato que no tenemos cifras, que nadie nos lo dice, pero parece que en los Estados Unidos acaban de levantarse voces diciendo que es exponencial el crecimiento de la producción de cocaína.
El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor William Bromfield, quien hoy ocupa un lugar muy importante precisamente en la lucha contra el narcotráfico mundial. Él es actualmente el asesor del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Ha dicho claramente que, primero, que la política antidrogas de Gustavo Petro no es realista. Me parece una aseveración muy puntual respecto de lo que está viendo con ¿Cuál Gustavo Petro. política antidrogas? Tienes una política pro drogas. Pero en fin, muy bien, eso es lo que dice William Bromfield. ¿Y qué agrega en materia de cocaína disponible? Pero además, él dice algo que debe llamarnos la atención. Él dice, desde el 2014, recuerda usted que en el 2014 es cuando Juan Manuel Santos decide acabar con la erradicación con glifosato, ¿no? Por presión de las FARC, que era uno de los puntos que tenían en la mesa y que tenían que eliminar esa modalidad, que luego se sustentó en un cuento que se inventó realmente el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien fuera ministro de Educación de Gustavo Petro, para que fuera imposible la fumigación, y luego la Corte Constitucional hizo lo propio. Hicieron imposible la fumigación aérea con glifosato. Lo que dice William Bromfield es que desde el 2014 al 2023 hay una explosión del 350% en la producción de coca cultivada en el país, lo que debe llamar mucho la atención. Pero además, dice él que sí, es cierto que ha habido una caída leve en la demanda que tiene la cocaína en los Estados Unidos, pero que no se debe al trabajo en contra del narcotráfico, sino a un asunto que tiene que ver con el fentanilo, del que usted tantas veces ha hablado aquí en La Hora de la Verdad, que está produciendo al año más de 100,000 personas muertas en medida, doctor Fernando, en que se utiliza fentanilo y se mezcla con cocaína. El horror de panorama. Lo cierto, pues, es que no tenemos cifras que podamos decirles a ustedes sobre cuál es la superficie sembrada de coca en este momento y cuál es la producción de cocaína. Nos quedamos en 220, 230,000 hectáreas sembradas de coca y más o menos 1.500 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína era lo que estábamos produciendo. Y fuera de eso, no ha habido respuesta ni ha habido noticia. Muy bien. Bueno, ¿y qué es de las reformas? Ya oímos la reforma pensional, que es un atraco. Absolutamente. Esto es robar a los ciudadanos ahorradores, a esos 18 millones de ciudadanos ahorradores, doctor Fernando, pero además contrariando no solamente la constitución política colombiana, que le da estabilidad y le da seguridad jurídica al ahorro pensional, como ese ahorro que hace el ciudadano y que le corresponden todos sus recursos a él y que es un derecho alcanzado que no puede ser tomado por nadie. Pero pues el gobierno Petro cree que sí puede disponer de la plata de los ciudadanos en contra de la Constitución e en contra de los tratados internacionales como los suscritos con la Organización Mundial del Trabajo, que indican que ese es un derecho humano fundamental. La pensión es un derecho fundamental, humano, y no lo pueden tomar. Pero a Gustavo Petro no le importa, doctor Fernando, y ahí tenemos una discusión. ¿Qué hay en el fondo de esto? Y yo creo que estos anuncios de si el partido apoya o no apoya, me refiero a los partidos políticos, no debiera darle tranquilidad a los ciudadanos hasta que tanto no se hunda la reforma, ¿no? Hasta tanto no la nieguen. Obviamente hemos sabido que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U tienen sus reparos respecto de la reforma. No tengo que decirlo de Cambio Radical y Centro Democrático, que están claramente en contra de todas las reformas, pero sí lo digo de estos tres que son partidos de gobierno, donde el Partido Conservador está todavía analizando si se declara partido de oposición. Algunos le están sugiriendo al Partido Conservador que se declare partido independiente para votar algunas cosas del gobierno y otras negarlas. El Partido Liberal todavía no sabe qué camino va a tomar, pero evidentemente desbaratar la coalición de un día para otro no resultará fácil. Viene Semana Santa, supongo yo que van a rezar mucho para ver qué nuevos puesticos se pueden conseguir y dan trámite a la reforma. Reforma pensional, están de acuerdo en que no puede ir como va, no como se presentó. Reforma laboral, tampoco, porque pues el atentado contra más de 80,000 personas que trabajan en el área de las economías colaborativas, las apps, es brutal. Y lo que ocurre con las MIPYME, que proveen el 90% del empleo en Colombia, pues también es devastador para ellos poder asumir la carga que les propone la reforma.
no es buen ambiente para las reformas en el Congreso de la República. El antecedente, doctor Fernando, es la caída de la reforma política. Vamos a ver qué pasa, porque es que aquí todo se van anuncios. Ya el presidente Petro ayer decía que estaba en un 99% consensuada la reforma a la salud, pero es que la reforma a la salud ya la presentaron. Entonces lo que están consensuando es la primera ponencia que van a rendir en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pero yo ayer no entendí las caras. Una cosa dijo Efraín Cepeda y otra cosa dijo el ministro del Interior. O sea, el gobierno dice, ya lo consensuamos, pero los partidos dicen, no hay consenso. El ministro del Interior, el del cerco humanitario. El del cerco humanitario, sí, El señor. del cerco Claro, señor Prada. humanitario. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos para una constituyente que es la manera como en la técnica actual. Hay un libro muy importante de Curcio Malaparte que se llama Técnicas del Golpe de Estado. Cuando escribió ese libro hace ya muchos años, Curcio Malaparte no anticipó una posibilidad que era manejar los golpes de Estado a través de constituyentes, es decir, de simulacros de reformas constitucionales donde el que las hace gana porque tiene los elementos suficientes para cometer el fraude que necesite para ganar. Es lo que pasó en Venezuela. Venezuela reformaron la constitución así como le estoy diciendo, con fraudes monstruosos. Recuerde a la señora Tibisay Lucena, recuerde lo que ha sido aquella cosa en Venezuela. La gente no va a votar, se abstiene como medida preventiva, como medida de protesta. En algo protesto. No voto en contra, no me atrevo porque no sé lo que me pasa en la calle, pero dejo de votar. Y aparecen las urnas llenas de votos. Bueno, como aparecieron aquí en Colombia, en la costa atlántica, en las elecciones pasadas, eso no tiene por qué sorprendernos mucho. Lo cierto es que nos están ambientando una constituyente que ellos manejan, que ellos escrutan, sobre la que ellos deciden, la constituyente que les da la gana. Recuerde que ya hubo aquí en Colombia un plebiscito y que en ese plebiscito ganó el no. Recuérdelo. En 2016, sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Se robaron la voluntad popular y la Por eso. Corte Constitucional, que debiera haber sido la que defienda la voluntad de la ciudadanía, nada, simplemente guardó silencio. Guardó silencio con esto semejante atropello. Y algunos se fueron a negociar en nombre de un pueblo que no les dio facultad para hacerlo. Nunca el pueblo dijo, yo voto no, pero pido una negociación. No, voto no y no es no. Como decía Paola Holguín, claro. la senadora Paola Holguín, yo no sé qué es lo que no entienden de la palabra no. ¿Qué parte no entienden de esa palabra? Y se fueron a negociar. Y entonces los aprovechó el gobierno y las cosas terminaron en lo que terminaron, en un tratado de paz peor todavía, peor que aquel que motivó el no que le dio el pueblo colombiano en un plebiscito a la reforma que le propusieron. Hay tres hechos que llaman la atención en la última semana, doctor Fernando. El primero surgió por unas declaraciones de un señor que pretendió ser candidato presidencial en Colombia, amigo muy cercano de Gustavo Petro, que es Alfredo Sade. Alfredo Sade dijo que el Congreso había que cerrarlo, que es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente. Lo dijo Alfredo Sade. Luego vienen estas declaraciones del señor Roy Barreras, que vamos a escuchar brevemente. Aquí están, son unos pocos segundos. Porque voy a decir una cosa que es clara y franca. Quienes le apuestan a hundir las reformas sociales quizá pretendan propiciar un incendio social. Quizá pretendan propiciar un incendio social. Nos hablan entonces del estallido social si no se logra aprobar las reformas que propone Gustavo Petro. Y luego así tenemos... buenas. Así, sí, claro. Ya sabemos cómo es el estallido social, ¿no? ¿En qué consiste el ya estallido sabemos, social? Está claro. Ya sabemos. Recuerden ustedes, mes de abril del año 2021.
lo que fue el famoso estallido social que tuvo sitiado a Colombia durante 3 meses. Los precios de los alimentos se incrementaron de manera descomunal, de donde nunca bajaron además, pero eso produjo, por supuesto, muertes de gente inocente, no tenía nada que ver con esto. Las dos criaturas que murieron en ambulancias llegando a un centro, la una, su mamá, pues iba a parir a su hijo, no pudo llegar. ¿Cuántos camiones en llamas? Oh, caramba. Bueno, No. la gente como que tiene mala memoria. Aquí los estallidos sociales los debíamos conocer al dedillo y parece que lo olvidamos. Parece que lo olvidamos. Y hay que Entonces, recordar esos 1.200 policías heridos, esos 3 asesinados por parte de lo que llamaron los que manejaban el estallido social y, por supuesto, doctor Fernando, las decenas de miles de millones que se perdieron por cuenta de unos salvajes que se tomaron el país, apoyados por las guerrillas, porque había las hubo y las hay las pruebas de cómo la guerrilla del ELN y las FARC estaban apoyando el estallido social. Y por último, el tercer elemento que tiene esa amenaza de constituyente es la idea del presidente Petro de poder reunir el 1 de mayo a toda Colombia alrededor de la Plaza de Armas en la Casa de Nariño, porque tienen que ir a apoyar las reformas que él está pretendiendo. Dicho de otra manera, o las reformas pasan o el pueblo reclama su lugar de constituyente primario para hacer lo que el presidente está proponiendo. el pueblo que cabe en la Casa de Nariño. O sea, 800 personas. 800 personas deciden por el pueblo colombiano de 50 millones de personas. Está bien, está bien. Bueno, en lo de Santrich de Mar hay una cosa que sí se debe investigar, que fue la fuga de Santrich. ¿Quién la permitió? ¿Quién la toleró? ¿Quién la organizó? Pero ahora están hablando de que la muerte de Santrich fue una muerte causada por el ejército de Colombia y tienen amenazados generales. ¿Esto qué es, por Dios? Lo que se viene, doctor Fernando, frente a eso es que hay una investigación que se está adelantando contra los generales, o donde se vinculan a los generales Luis Fernando Navarro, excomandante de las fuerzas militares, y al general Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, a quienes les llegó un formulario enfocado a establecer las posibles responsabilidades en la muerte o planeación de los hechos que terminaron con la baja de alias Jesús Santrich. Recordemos que fue dado de baja en Venezuela. Se dijo que por grupos que no tenían que ver con fuerza pública, y ahora pues los están indagando. Eso dijo el expresidente Iván Duque, que estaba haciendo o que venía desde Venezuela por orden directa de Nicolás Maduro, que quería esclarecer la muerte de su amigo y camarada Jesús Santrich. Bueno, era lo que faltaba, pues, que terminaran generales procesados por cumplir su deber, si fue que lo cumplieron y parece que tampoco. ¿Será que nos abocamos a lo que ocurrió con el Palacio de Justicia? Fue nuestra fuerza pública la que rescató a cientos de ciudadanos. El coronel Plazas en la cárcel y Petro poniéndole condecoraciones a los que asaltaron el Palacio de Nariño, la casa de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y asesinaron 12 magistrados y asesinaron a la Corte entera. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y acaban. Bueno, en fin, que después hubo desapariciones. Y, eso se lo inventaron judicialmente y terminaron condenando a unos militares. Y el general Arias Cabrales, general pulcro, general intergérrimo, general para que fuera modelo de comportamiento para las tropas, ese está perseguido y está preso. ¿Usted se imagina eso? No, es lo mismo, exactamente la misma medicina, ahora judicializados los militares que adelantaron operaciones en contra de los insurgentes guerrilleros en Colombia. Pero además nos cuentan al oído, doctor Fernando, que el tema de la solicitud de bajas sigue en curso. Hay muchas solicitudes en la mesa del ministro y del presidente Gustavo Petro de militares que dicen qué sentido tiene seguir en esta lucha si no hay seguridad jurídica. Algunos han denunciado que las dificultades para tramitar esa baja son enormes, que los ponen a hacer todo tipo a llenar todo tipo de formularios y de preguntas respecto de por qué se retiran, y esto pues tiene que ver obviamente con ese impacto que tiene la moral en el piso de las fuerzas militares, donde pues es más importante cualquier guerrillero que cualquier soldado, evidentemente, y no hace falta entrar en detalles porque es lo que vemos en el día a día. Qué horror. Bueno. En fin, señores, es lo que está pasando. Reformas en vilo, el ELN en guerra y en negociaciones de paz al mismo tiempo.
el presidente Petro se le quiere robar las pensiones de jubilación a los colombianos, una reforma a la salud tremenda para que el dinero de la salud lo manejen los políticos. Hágame el favor, ¿eso para dónde va? Una reforma laboral que acaba con la creación de empleo en Colombia. En fin, son temas que hay que proponer cuando todavía es tiempo, para que no digan después, es que nadie lo advirtió. Pasaron estas cosas y nadie se enteró. Nos enteramos todos de lo que está pasando en Colombia. Es hora de una reacción. Los partidos políticos le deben una respuesta al país. Los mismos que están, como dicen popularmente, mamando, con empleos, con contratos, con todo lo que les regala Petro, con tal de que sigan votando por sus reformas. ¿Qué pasará con estas que vienen? Ya lo veremos y se los contaremos desde aquí, desde la hora de la verdad. Y así los invitamos para que nos acompañen mañana desde las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco por su doble capa.